Lo voy a pedir a todos que se pongan en pie. Si están en la casa se pueden poner en pie o no, no sé. Y vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 2. Ahora, Hechos capítulo 2 habla de una porción de Joel, del profeta Joel. Así que estamos leyendo en Hechos, pero verdaderamente estamos leyendo las palabras que dio el profeta Joel. El tema de hoy es esto es eso, esto es eso. Hechos capítulo 2, versículo 16, cuando tengan digan amén. ¿Lo tienen? Amén, amén. Dicen, en realidad lo que pasa es esto es eso que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios. Entonces dice 6 cosas. Número 1, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Número 2, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Número 3, tendrán visiones los jóvenes. Número 4, y sueños los ancianos. Número 5, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán, mujeres y hombres, y profetizarán. 6, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Y ahora esto es muy importante porque, ¿verdad?, relata algo que se dice en Apocalipsis. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Esa es una frase muy importante. El día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Oremos. Amantísimo Dios, damos las gracias esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, no tenemos paz, no tenemos contentamiento, pero contigo lo tenemos todo, Señor. Somos más que vencedores y más que ricos, Señor, cuando te tenemos a ti en nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que tú nos hables, Señor, a cada persona que está aquí, a cada persona que está sintonizándose a través del internet, Padre, que tú te muevas en su vida. Tú tienes una palabra del cielo para ellos, Señor. Tienes cadenas que tú quieres romper, Señor. Hay cuerpos que tú quieres sanar, Señor. Mentes, Señor, que tú quieres, Señor, ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, muévete hoy a través de tu poderosa palabra. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Los discípulos de Jesús, inclusive Pedro, habían sido bautizados. Ese es cómo se describe. Habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Y a través de ese bautismo fueron equipados de manera supernatural para obras de servicio, como Jesús le había prometido cuando todos estaban juntos después de su resurrección. Fueron llenos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para amar y servir y sanar y librar a aquellos que experimentaban soledad, necesidad, enfermedad y opresión. Aquellos como nosotros también eran o están, aquellos que están atados por el pecado en necesidad de una verdadera libertad que el mundo no puede dar, que solamente Jesús puede dar. Pedro entonces enfoca su atención en la multitud que se había reunido alrededor de ellos. ¿Sabe? Cuando hay un alboroto, la gente viene, como que cuando hay un fuego, la gente viene y había una gritería y había algo que estaba pasando y la gente, mira qué pasa allá, y fueron para allí y comenzaron a mirar, interesados de saber qué estaba pasando. Habían sido testigos de este evento emocionante, aunque un poco loco, llamado por la fiesta judía.
en la que el evento ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Verdad? Es una fiesta que sucede cada año, 50 días después de la Pascua judía. Entonces, cuando él se comienza a hablar a esa gente, intenta explicarle lo que veían en lo que sería uno de los sermones más políticamente incorrectos de su vida. En esa prédica los acusa a los judíos que lo oían de haber torturado ilegalmente, vamos a ponerlo así, crucificado a Jesús, lo que al fin, ¿verdad?, terminó en la muerte de Jesús. Pero él comienza esto declarando que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de una profecía del Viejo Testamento. Y comienza en el versículo 16 diciéndonos: en realidad lo que pasa, esto es lo que están viendo aquí, es lo que anunció el profeta Joel. Entonces dice: sucederá en los últimos días, dice Dios. Al hacerlo, Pedro establece que la experiencia de Pentecostés sería, desde una perspectiva profética, en cierto sentido, el principio del fin. El principio del fin. Escrita unos 900 años antes del nacimiento de Jesús, la Biblia no nos proporciona un trasfondo para el profeta que escribió el libro que lleva su nombre. Lo único que sabemos de Joel es que su padre se llamaba Petuel. Eso nos lo dice. Pero al estudiar la historia, sabemos que Joel era un profeta en Judá, conocido como el reino sur de Israel. También podemos establecer por los años cuando fue que estaba ministrando, que a lo mejor sabía de Elías, quién era Elías, pero fue un contemporáneo de su mentoreado Eliseo, quien estaba profetizando al reino del norte a la misma vez, aproximadamente en la misma temporada. Y aunque Joel habla del castigo de Dios inmediato sobre Israel por sus pecados en ese momento, porque estaban pasando por un COVID suyo en aquel tiempo, una plaga, ¿verdad?, que había descendido sobre de ellos, una plaga de langostas que destruía todo lo que tenían. Como también el COVID ahora no solamente había impactado negativamente la vida familiar y arruinado la economía en Israel, sino que había gravemente afectado la vida religiosa judaica también. Habiendo atacado a los viñedos, el vino, una parte esencial de la adoración judía, se había acabado y no podía ser ofrecido por los sacerdotes. El versículo 9 del primer capítulo nos dice que la langosta había devorado también los campos de trigo. Así que la ofrenda de grano, que era hecha de harina fina, también no podría ser ofrecida a Dios. No teniendo nada que ofrecerle a Dios, la palabra de Dios nos dice que los sacerdotes comenzaron a llorar. Les dolió el corazón porque no tenían nada que darle a Dios. Los servicios de los sacerdotes se tornaron inútiles debido al efecto del juicio de Dios sobre su pueblo por su pecado. Es interesante que entendamos eso. Dios efectivamente les impidió a todos a continuar practicando su religión.
simplemente no podrían continuar con su costumbre religiosa o asistiendo a su iglesia de manera usual. Dios interrumpió todo. Hay veces, amados, yo soy músico y a veces hay gente que no, ¿sabe que hay gente que no tiene tono? Que no pueden. Hay gente que no tiene todo y a veces cuando cantan, gloria a Dios, que Dios les bendiga, ¿verdad? Es un poquito difícil inspirarse al lado de una persona que, y típicamente cantan duro, cantan fuerte. Yo tenía un vecino mío, vivía en un edificio en el Bronx, y no sé, para la Navidad o algo, la mamá le compró una trompeta. Y comenzó a aprender la trompeta. Amados, la palabra tortura no es una palabra adecuada para poder describir lo que estábamos sufriendo nosotros cuando este muchacho estaba aprendiendo a tocar la trompeta. Porque cuando algo se eleva así tan feo, lo que uno quiere es que pare. Es que para ya. ¿Qué sería lo que Dios estaba oyendo de Israel en aquel entonces? Que llegó el punto a donde Dios dijo, para ahora. Páralo ya. ¿A dónde ha llegado los Estados Unidos? Cuando Dios dice, ¿sabe qué? Vamos a parar por un momento. Vamos a tener una pausa a nivel, no solamente estatal, pero de la nación entera. Es más, a nivel mundial. No se necesita un doctorado en teología para concluir que Dios aparentemente no estaba muy contento con lo que estábamos ofreciéndole como adoración. Y así lo detuvo. En aquel entonces, con Israel como también con nosotros hoy día. Lo que es la iglesia de Jesucristo. En los versículos del 15 al 16, Joel se mueve proféticamente a un tiempo futuro, cuando la tierra otra vez sería devastada por el juicio de Dios. Así es que lo dice Joel. Dice, ay de aquel día, es una expresión en Yiddish, hoy vei, ay Dios mío, o sea, ay de aquel día. Dice, el día del Señor, esa frase otra vez muy importante, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. ¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? O sea, ¿no te afectamos económicamente? Como también interrumpimos tu alabanza, tu adoración, tu religión. En el capítulo 2, Joel habla de la devastación futura que proviene de los ejércitos que invadirían la tierra. Y no describe una devastación común y cualquiera. Amados, cuando yo estaba leyendo esto, como también Apocalipsis capítulo 6, de los 6 caballos y lo que representa, decimos en Puerto Rico, se me pararon los pelos. ¿Sabe lo que es eso? ¿Verdad? Realmente yo estoy leyendo esto, ¿verdad? Haciendo un análisis para presentarle lo que le voy a presentar esta mañana y se me pararon los pelos. Al comienzo del capítulo 2 de Joel, lo que se describe aparenta estar en línea con lo que algunos podrían describir razonablemente como un ataque nuclear. Algo ni imaginado durante el tiempo de Joel. Así lo dice, toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte, temblen todos los habitantes del país. Cuando tuve un problema, ¿verdad? Tratando de buscar un título para este mensaje. Me decidí ¿verdad? Esto es eso.
porque eso fue lo que dice Pedro al predicarle en el día del Pentecostés acerca del comienzo de estos tiempos que nos van a llevar al final. Pero el otro título, a veces hay películas y tienen un título y te dicen que tenían otro título y decidieron un título. ¿Sabe cuál era el otro título que yo tenía? Temblor. Temblor. Todos los pasajes bíblicos que hablan de lo que es temblar. ¿Cuántos aquí pueden confesar que en algún tiempo en su vida han tenido miedo? ¿Cuántos han temblado? Qué terrible eso, ¿verdad? Cuando uno, no es una cosa que uno decide temblar. Es una cosa involuntaria. Aunque quiera hacerse macho, quiera hacerse, no, que yo soy una persona, pero por adentro está temblando. Gloria a Dios. Temblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Dice, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Ahora mira lo que dice: pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. ¿Oyeron lo que dije? O sea, gente tan poderosa que nunca han existido y no existirán en el futuro. Dice, el fuego devora delante de ellos, detrás las llamas lo queman todo. Interesante. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel hablan de un ataque contra Israel que procede del norte. Los malos pensamientos de un líder de la área llamada Magog, una ciudad en el norte de las montañas del Cáucaso, incluida Rusia, se alinearían con países, dice la palabra de Dios, incluso Irán y Libia, para invadir a Israel. En los versículos 4 y 5, Joel describe lo que aparenta ser tanques modernos. Una cosa asombrosa. Luego en el capítulo, Joel comunica una verdad que necesitamos internalizar esta mañana. ¿Y qué es eso? Sumamente importante. Dios, mire a su vecino y dígale, Dios no acepta arrepentimiento a medias. Qué terrible cuando alguien hace algo malo y como que se siente mal. O te sientes mal o no te sientes mal. O sea, o está, ¿cómo se dice sorry? En español. Se sienten mal. Bueno, dice I'm sorry, que decir eso, pero no cambiar como tú eres, no cambiar tu manera, ¿verdad? No cambiar lo que hiciste para afectar a la persona negativamente. Es hipocresía. Dios no recibe al hipócrita. Al arrepentido sí, al pecador sí, al hipócrita no. En Jeremías 29:13 Dios nos dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios usa a Joel para decirle a Israel y a usted y a mí por extensión esta mañana. Dice en el versículo 12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Entonces dice algo interesante, dice, rásquense en el corazón y no las vestiduras. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. ¿Por qué? Porque si estamos bien rompiendo la ropa por fuera para que la gente vieran que estamos arrepentidos.
pero nuestros corazones permanecen duros. Y Dios está tratando de hablarnos y rompernos por adentro, pero por alguna razón, egoísmo religioso típicamente, no dejamos que Dios termine la obra que ha comenzado en nosotros. Porque yo le aseguro esta mañana que Dios ha comenzado algo en ti. Y lo que Él ha comenzado en ti comenzó con un rompimiento del corazón, con un sentir, una manera de sentirse como que algo está mal, no me siento bien. El Espíritu Santo me está compungiendo, me está hablando, me está llamando. Hay una voz que yo oigo, aunque no es audible, la oigo en el corazón. Rásguense en el corazón y no las vestiduras, vuélvense al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Me encanta esta próxima oración. Algo que me dijo mi mamá cuando me criaba en la iglesia. Le servimos a un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Aquí lo dice. Lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Dios quiere perdonarnos. Dios te quiere perdonar. Lo puedo decir con todo, ¿verdad? Seguridad. No hay duda en mi vida que Dios te quiere perdonar. Nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Cuántos saben que Dios tiene paciencia? Qué tremenda paciencia tiene Dios. Nosotros, ¿verdad?, no tendríamos la paciencia con nuestra propia sinvergüencería. Wow, una palabra de domingo. Gloria a Dios. Ahora soy puertorriqueño legítimo. Gloria a Dios. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Ese es el corazón de un padre. Ese es el corazón de Dios hacia cada uno de nosotros. Amados, no compren la mentira del diablo que estás demasiado lejos de Dios para que Él te perdone. Él extenderá su santa mano y te tocará a donde quiera que estés. Pero tenemos que rasgarnos el corazón y no nuestra ropa. Es interesante, él muchas veces Él dice que Él hace cosas para nosotros, pero no esto. Él no va a rasgar tu corazón. Tú tienes que rasgar tu propio corazón. Tenemos que venir a ese entendimiento que estamos mal, que hemos pecado ante Dios, que hay un problema. No podemos meramente actuar como si nos hubiéramos arrepentido. No podemos, amados, hacer un aguaje de arrepentimiento. Tenemos que sinceramente y completamente arrepentirnos, permitiendo que nuestros corazones se rompan en el proceso. Que cuando algo esté pasando en nuestra vida, que le ofenda a Dios, que no le plazca a Dios, que también nos ofenda a nosotros. A veces ser obediente a Dios duele. Voy a repetir eso. A veces serle obediente a Dios duele. Renunciar a las cosas, incluso gente a la cual quizás estamos inapropiadamente atraídas, puede ser emocionalmente devastador. Pero tenemos que ser fieles a Dios, a su voz en nuestras vidas, a su mandato, que el Espíritu Santo nos habla. No podemos decir que nos está hablando, no estamos escuchándolo, o no estamos obedeciendo lo que nos está diciendo, pero verdaderamente nos está hablando.
Tenemos que serle fieles a Dios si queremos cosechar sus recompensas y obtener su protección. En los versículos del 15 al 17, Dios ordena a los sacerdotes, a los ministros que lleven al pueblo que en un arrepentimiento, ¿verdad?, sincero, total, general, clamando a Dios. Le pregunto, ¿es esto lo que los ministros hacen hoy día? ¿Están interesados en guiar sus congregaciones a arrepentimiento? ¿O les importa más que estén cómodos? Hablarle de la prosperidad, de lo tan bueno que es Dios, ¿verdad? Lo grande que tiene para usted. Bueno, lo tiene si nos arrepentimos. Lo tiene si somos sus hijos. Hay gente que se dice, no todos somos hijos de Dios. La gente como que se ofende cuando yo digo eso. Porque la gente en el mundo dicen que todo, he's got the whole world in his hand. No. Él no lo tiene. Eso no es lo que dice la palabra. Aquellos que creyeron en su nombre, a ellos les fue dado la habilidad de ser llamados hijos de Dios. Para que la gente llegue a un lugar de arrepentimiento, primero tienen que ser conducidos a sentir la carga de su pecado. Venimos a Dios tal como somos. Eso es lo bonito de Dios. Él nos acepta tal como somos. Pero entonces tenemos que reconocer la oscuridad de nuestro pecado. Como las palabras del himno titulado Tal como soy. La traducí aquí es Just as I am. Debemos venir a Jesús con un corazón que clama tal como soy sin esperar, para librar mi alma de una mancha oscura. Hacia ti me acerco, cuya sangre puede limpiar toda mancha de pecado. Cordero de Dios, hoy vengo a ti. Sí, tenemos esa mancha de pecado y es oscura, pero podemos estar completamente seguros que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que Dios nos hace santos. Él requiere santidad. Dice ser santo porque yo soy santo, pero no. Él reconoce que no lo podemos hacer con nuestra propia fuerza. Así que Él manda el Espíritu Santo para guiarnos, para darnos el poder. Nos llenó en el día de Pentecostés y ahora la iglesia puede andar en esa llenura del Espíritu Santo para poder ser esos vencedores de la cual la palabra de Dios nos habla. La oscuridad de la mancha en cada una de nuestras vidas sirve para acentuar el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos. El capítulo 2, versículo 23, habla de un fenómeno agrícola observado en Israel. Hay muchos aguaceros durante la temporada de noviembre y diciembre en Israel. Son las lluvias fronteras, las lluvias preliminares. Y todo se convierte verde. Luego de eso hay una sequera. Y entonces, en los principios de la primavera, obtienen lo que se conoce como la lluvia tardía, que sirve para regar los cultivos que ya están creciendo. Pero lo importante es lo que pasa entre medio de las dos lluvias, en el tiempo ese de sequera. Hay muchos de nosotros que están en un tiempo de sequera ahora mismo. ¿Saben eso? Hicieron que George Barna, que hace muchos estudios de la iglesia, dice que más o menos por ahora un 50% de la gente cristiana todavía no está asistiendo a la iglesia. Y cuando le preguntaron a esa gente qué es lo más importante, pensaban que quizás iban a decir dinero, ayuda financiera, trabajo, pero no fue así.
¿Cuáles eran las 3 cosas? Relaciones espirituales y emocionales. Es las necesidades de la gente. Que eran cristianos, tienen esa necesidad. ¿Por qué? Amados, porque nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia, la palabra iglesia, eclesia, significa una asamblea. Dice a donde, no, mira, Dios podría haber dicho, yo siempre estoy contigo. Y lo dice también, lo dice. Pero dice algo interesante, dice a donde hay 2 o 3. No tiene que ser una asamblea grande, una iglesia no tiene que ser grandísima. A donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Pero durante esa sequera es donde se trabaja y es difícil porque es seco. La persona que trabaja en el campo trabaja durísimo durante ese tiempo, rompiendo el terreno. Y luego comienza a orarle a Dios, pidiéndole por esa lluvia tardía que realmente hará el trabajo pesado en términos de la cosecha. Dios lo inicia, pero ahí es cuando nos reta. Cuando aceptamos a Jesús, al principio no podemos hacer lo suficiente por Dios. Estamos tan contentos. Queremos estar en la iglesia todos los días, hacer todo para Dios. Luego nos contaminamos por otros cristianos que se han dejado secar y están atrofiados en su crecimiento espiritual. La única respuesta es agitarlos en el Espíritu Santo y orar por un toque genuino, por un derramamiento del poder del Espíritu Santo en la vida de la persona, también como en la vida de uno. Una lluvia tardía a nivel personal. Los versículos 25 y 27 presentan una analogía hermosa. El pecado, como las langostas, amados, destruye nuestras vidas. El pecado, como las langostas, destruye nuestras vidas. Es la naturaleza del pecado. Desgasta su vida espiritual. Pero el Señor nos recuerda que le servimos a un Dios que promete restaurar los años que se han comido las langostas, el gusano, la canquerva, la oruga y el gusano de la palmera. Sea lo que sea que el enemigo ha usado para rasgar su vida espiritual, causando que usted se alejara de Dios, Dios lo destruirá y Él le restaurará la salud y prosperidad en Él. Gloria a Dios. Aleluya. Y al hacerlo también restaurará las cosas que perdimos durante la sequera por causa del pecado. En el libro de Joel vemos a Dios como un restaurador. Es una cosa interesante, porque sabemos que Él es santo, ¿verdad? Que Él nos ama. Pero aquí se presenta como un restaurador. Aleluya. Gloria a Dios. Él comienza en el versículo 28. Ahora nos lleva el pasaje clave de esta mañana. Dice, después de eso, la palabra después usada aquí en hebreo es la palabra akar, que significa último o final. Así que esto realmente sucederá en los últimos días o en los días finales. Obviamente el profeta Joel está hablando de cosas que sucederán en el futuro. Volviendo a donde empezamos, Pedro, citando a Joel, hace 6 predicciones proféticas de gran importancia para nosotros esta mañana. Comenzando con la asombrosa promesa que Dios declara: derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. Derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. En el Antiguo Testamento, amados, solo los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos por Dios. Pero a través del profeta Joel, Dios nos dice que algo diferente y maravilloso sucedería en los últimos días.
¿Y qué es? Que la unción de Dios estaría disponible para todos. A continuación, hace una revelación procesal realmente crítica. Lo segundo que dice es esto. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Eso es algo asombroso. En Efesios 2:20 la iglesia se presenta como edificado sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo que Joel está diciendo aquí es que Dios esencialmente edificaría la iglesia de los últimos tiempos a través de nuestros hijos e hijas, relegando el liderazgo de su cuerpo, la iglesia, la edificación de su iglesia en las manos de los jóvenes. Hay algunos pastores que se enojan con eso. Para mí, yo le doy gracias a Dios, por ahí viene mi vacación. Mira, este asunto de COVID fue duro. ¿Cuántos aquí siguieron viéndonos en el internet? Levante sus manos. ¿Sabe por qué lo pudieron hacer? Porque los jóvenes de esta iglesia decidieron quedarse como quiera. Cuando me enfermé yo, cuando en mi casa nos enfermamos, los jóvenes querían venir a la casa mía a tirar video. Yo le dije, absolutamente no. Están locos, no. Me van a tener que enseñar. Y le enseñaron a este viejo a cómo operar esas cámaras. Gloria a Dios. Y hice lo mejor que pude. Gloria a Dios. Pero los jóvenes tienen valentía, ¿verdad? Tienen coraje, tienen la habilidad. No le importa. Ahora mismo los jóvenes por ahí, no solamente los cristianos, los jóvenes del mundo, están ya cansados de esto. ¿Ustedes saben eso? Ya se terminó para ellos. Para ellos me muero. Pero me muero contento. Hay una bebida, hablé de eso, una bebida dominicana, morir soñando. Me encanta, pero soy diabético, así que gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, tendrán sueños, número 3, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Lo importante ahí primero es reconocer que la visión, que es verdad a donde vamos a ir, el plan, vamos a decir, es algo que él le relega o le delega a los jóvenes. A los ancianos le dan sueños, es decir, ¿verdad? Avisos, le da información que se puede utilizar, ¿verdad? Pero aquí vemos que hay un cambio. Después de la revelación anterior, Dios entrega las tareas visionarias a los jóvenes. Timoteo era un joven mentoreado por Pablo, que probablemente fue despreciado por las personas mayores que tenía que dirigir en la iglesia. Y había un problema, y sabemos que había un problema por lo que Pablo tuvo que decirle a él. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, Timoteo le dice a su mentoreado, Pablo le dice a su mentoreado Timoteo, dice, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar o a predicarle a los hermanos. Gloria a Dios. Continúa diciéndonos que el Espíritu Santo no discrimina cuando se trata de diferencias legítimas de género. Joel nos dice en el número 5, en el versículo 18, en esos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán, mis siervos y siervas. Le puedo decir algo, Dios unge sin prejuicio. La unción de Dios Él unge sin prejuicio. Hombre o mujer no hace ninguna diferencia. Siempre y cuando estás dispuesto a someterte a Dios.
¿verdad? A ser obediente a lo que Él te diga. Dios te ungirá y te usará poderosamente en su área de unción. Eso es lo que Pablo le dice al creyente en Gálatas. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esto comienza en el día de Pentecostés. Como le he explicado, es evidente que ahí fue el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Los siguientes versículos nos hablan acerca de acontecimientos que sucederían en los últimos días. Número 6, comenzando en el versículo 19. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas, o como un eclipse, ¿verdad? Dice, y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor. Otra vez, el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Note la referencia de la luna convirtiéndose en sangre. Repitiendo la palabra del profeta Joel, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos dice esto, comenzando en el capítulo, estoy leyendo en el capítulo 6, deben de leer el capítulo entero, aunque se van a asustar un poquito, pero léanlo, ¿verdad? Eso me lo trajo Pastor Lee, el viernes fue que me lo enseñaste. Estaba yo orando, me dijo, mira, lee esto, y me dio el teléfono, llama en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? No es exactamente un pasaje que te levanta. Es like, oh, wow. Bueno, el versículo 12 dice eso. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció. ¿Ven? El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. Similar, ¿verdad? A lo que dijo Joel. La luna entera se tornó roja como la sangre. Ok, ahora ya sabemos que hay un ate. O sea, eso no puede ser una casualidad. Dice, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Hubo la tierra entera se sacude. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Fíjate, versículo 16. Todos gritaban a las montañas y a las peñas. ¿Qué gritaban? Caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono, de la ira del Cordero. Eso es una frase que no se ve en la palabra. ¿Por qué? Siempre que hablamos del Cordero, hablamos del amor del Cordero. No es cierto. Aquí se presenta otra cosa, la ira del Cordero. Cuando Jesús regrese con su iglesia, viene en un caballo blanco, escrito en su falda, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Toda rodilla se doblará, de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos ahí, hermanos. Dice, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ahí estamos. La mayoría de las señales ya se han cumplido. Y las demás están en el proceso de cumplirse. Jesús viene muy pronto. Para muchos que se han rebelado y que han rechazado su amor y su perdón,
una gran cantidad de los cuales la palabra identifica como reyes de la tierra, principales, príncipes, generales, ricos y poderosos. Para ellos la venida del Cordero presenta un grave problema. ¿Por qué? Porque no están preparados. Pero la palabra nos dice que todo, en el versículo 20, dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos han oído la parábola de las 10 vírgenes? No está ahí por nuestra curiosidad. ¿Por qué? Porque el esposo viene, el novio viene. 5 de ellas estaban preparadas. ¿Por qué? Por Pentecostés. Dice que tenían sus lámparas llenas de aceite. No dice nada más. O sea, podría haber dicho que tenían comida, que tenían... No. Necesitaban la luz. Pero para que la luz se manteniera encendida, necesitaban el aceite del Espíritu Santo. Para que la iglesia pueda ver con claridad lo que está pasando, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Porque hay mentiras por donde quiera y la iglesia se la está tragando completamente. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado de oír la voz de Dios y ahora estamos oyendo las voces de los hombres, cuyos corazones están muy lejos de Dios, cuyas metas no se alinean con la palabra del Señor. 5 de ellas se quedaron porque no tenían el aceite, pero 5 de ellas, que la palabra dice, interesante palabra, o sea, adjetivo, las describe como prudentes. La pregunta hoy: ¿vamos a ser prudentes o no? ¿Vamos a clamar al nombre de Jesús o no? Cuando muchos en Israel, por su incredulidad, por su descuido, idolatría, Dios le mandó una plaga, a las serpientes los mordían. Así es que sacamos el símbolo de medicina, el palo con la serpiente. Eso es del Viejo Testamento. Dice la palabra de Dios que todo lo que tenían que hacer cuando fueran mordidas por la serpiente, ser mordida por una serpiente es una cosa seria. Te mata así. El sistema neurológico, o sea, te lo para, ¿verdad? Todo lo que tenían que hacer es mirar hacia esa serpiente levantada. Eso era todo. Mirar hacia arriba, y el Señor los sanaba. Pero muchos de ellos prefirieron no mirar para arriba y murieron por la mordida de la serpiente. Y así será con muchos de nosotros si no nos arrepentimos. No estoy aquí para asustarlo, y ustedes me conocen que no es típico. Esta prédica mía que estoy haciendo hoy es muy inusual para mí. Pero estamos viviendo en tiempos inusuales. Y yo he estudiado la Biblia mi vida entera. Soy cristiano más de 50 años. Más que muchos de ustedes han estado vivo en la tierra. Y le digo con todo mi corazón: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que tornarnos hacia Dios. Tenemos que abandonar lo que a Él le ofende y abrazar lo que Él quiere. Decirle: Dios, dame tu corazón, Señor. Quítame el mío. Quita mi mente y dame la tuya. Inclinemos nuestros rostros, todo rostro inclinado. Señor, te doy las gracias, Padre, por esta palabra. Tú conoces a cada persona aquí, Señor. Tú conoces, Señor, con lo que estamos lidiando.
lo que el enemigo ha usado en nuestra vida para mantenernos cautivos. Padre, yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Y Padre, rompimos ahora mismo toda cadena, toda forma de esclavitud mental, emocional, espiritual, física, toda, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe, rasga nuestro corazón, Señor. Rasga nuestro corazón, Señor, y haznos sensibles otra vez a ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Dice: si mi pueblo se humillase, sobre cual mi nombre es invocado. Antes que tú me humilles, Señor, yo me humillo voluntariamente, Señor. Yo me tiro en mis rodillas ahora mismo y te digo: Señor, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad, Señor. Lávame en tu sangre, Señor.